Realmente es un honor, gracias Maruli por la invitación y gracias a Letras de Fuego. Antes de hablar del libro, quiero decir que tengo dos coincidencias. Algo que dijo Manuel en relación a los análisis que hace Maruli es cierto. Nosotros con Maruli acabamos de terminar un curso de Borges, en donde estudiamos a Borges durante varios meses, y cuando Maruli hace análisis de cualquier texto de los que estudiamos, todos hacemos silencio. Así que es impresionante lo que ella puede decirnos sobre algo que lo habíamos leído 40 veces y no lo vimos. Y así que te felicito por eso. Y otra cosa, algo que destacaste, Miguel, que para mí es algo más nuevo, te vengo leyendo hace mucho, y es esos finales inesperados. Y yo creo que eso tiene que ver con la junta con el señor aquel. Porque eso es algo muy común en los cuentos de Manuel. Las chicas de Letras de Fuego todas hacen virales así. Buenísimo, buenísimo, creo que voy a estudiar con vos. Bueno, para mí La caja de cristal no ha sido solo un libro que reúne relatos, sino cuando lo leía veía como una experiencia. Como lector, yo atravesé el territorio siempre complejo que son las emociones humanas. Eso fue para mí. El libro está compuesto de 18 cuentos, relatos, que lejos de limitarse a narrar historias, construyen realmente un verdadero mapa de la condición humana. Y en las páginas van a desfilar personajes que no son ajenos a ninguno de nosotros, que son mujeres atravesadas por mandatos, hombres cargados de contradicciones, familias marcadas por silencios y vínculos en que el amor convive, muchas veces con la violencia o la frustración. Para mí, uno de los grandes logros de esta obra es la mirada de Maruli, porque no es una mirada distante ni analítica, sino que es una mirada profundamente sensible. Yo creo que ella observa el mundo desde una cercanía emocional que le permite transformar lo cotidiano en materia narrativa. Los recuerdos, las experiencias propias y ajenas y las historias escuchadas se convierten de pronto en el combustible de la ficción. Y en este sentido, yo vi como que los cuentos funcionan como pequeños universos, donde se entrelazan temas como el amor y el desamor, la infidelidad, la injusticia, los mandatos familiares y las tensiones sociales. Pero también aparece algo más inquietante. Es una exploración de lo oscuro, de aquello que muchas veces se oculta bajo la superficie de lo cotidiano. Y algo que caracteriza, yo sentía este libro, es la capacidad de mostrar que la realidad no es transparente, que como sugiere el título del libro, todos convivimos dentro de una caja de cristal, que es un espacio aparentemente claro, pero puede romperse, distorsionarse o inclusive revelar fisuras inesperadas. Y desde el punto de vista de lo narrativo, yo vi, Maruli, que construiste con tus relatos, lo hiciste con un lenguaje directo, a veces muy cercano a la oralidad. Es más, yo que me gusta mucho la narrativa oral, estoy muy tentado de en algún momento preparar alguno de tus cuentos. ¿Y esto qué hacía para mí? Le permitía dotar a tus personajes de una gran verosimilitud. Y las voces suenan auténticas, reconocibles. Y yo ahí es donde sentí que como lector me sentía interpelado. Pero también noté que Maruli no se quedaba únicamente en el realismo, porque en varios cuentos lo cotidiano se ve atravesado por elementos perturbadores, incluso fantásticos, que irrumpen sin aviso, generan una sensación de extrañezas. Y estas irrupciones, no son gratuitas, funcionan como metáfora de los conflictos internos, de las culpas, de los miedos y de aquello que no se puede decir de manera directa. Por eso siento que el libro tiene una tensión constante entre lo real y lo simbólico, entre lo visible y lo oculto, entre lo dicho y lo que es silenciado. Y otro aspecto destacable de la construcción de los personajes femeninos, eso me ha llamado mucho la atención, porque muchas de las historias ponen en el centro a mujeres que enfrentan situaciones de opresión, abuso, desigualdad, pero lejos de presentarla como figuras pasivas,
Marulli les otorga una profundidad emocional que permite comprender sus contradicciones, sus miedos y en algunos casos los intentos de resistencia. Y es en este punto que el libro para mí adquiere una dimensión social, porque no se trata solo de historias individuales, sino de relatos que dialogan con las problemáticas más amplias, la violencia de género, las estructuras de poder, la hipocresía social y las desigualdades que atraviesan la vida cotidiana. La caja de cristal tiene sus tensiones internas. Algunos cuentos alcanzan una gran potencia narrativa y en otros la autora se apoya más en la anécdota. En ciertos momentos, los cuentos o los relatos tienden como a explicitar y entonces uno puede decir que no es necesario, pero en este caso yo lo veía perfecto, porque esa irregularidad le daba un valor inigualable, era una escritura honesta, que era, ya no dejábamos de mirar a Marulli, la escritora, mirábamos al personaje y su historia. Entonces me gustaba mucho, porque las personas comunes hablamos como hablan tus personajes. Y yo, personalmente, y Manuel, que te tiene en nuestros talleres, no tenemos duda de tu intelectualidad y tu capacidad para crear obras maestras. Y quizás sea allí donde reside tu mayor mérito, ¿no? Porque, o sea, no es un libro para exhibir técnica. Has mostrado personajes impresionantes. Y es un libro que late, que incomoda, que interpela y que a veces duele. Un libro que nos recuerda que la literatura no siempre debe ser perfecta, pero sí verdadera. Al igual que Miguel, quisiera hacer comentarios sobre algunos cuentos, no muchos. Tengo de todos los cuentos, pero voy a tratar de no leer de lo tuyo. Ya no te dejo nada. No, pero no voy a contarlo, porque si no, de la Editorial del Fuego no me invito. No te he dejado nada. No, porque voy a empezar con el primero, un relato interrumpido. Ya desde entrada me cautivó. De entrada tu libro me cautivó, porque en este cuento lo cotidiano se desliza suavemente hacia lo perturbador, casi sin que el lector lo advierta, y eso es impresionante, es lo que hace tu profe. Hay una belleza en lo cotidiano que de pronto se vuelve inquietante, y lo más interesante del cuento es cómo la intimidad se convierte en escenario del horror. Y a mí me gustaba este cuento porque lo inquietante es algo que lo digo porque lo siento en mis textos, ¿no? Que yo soy mi gran enemigo a veces. Yo sentía cuando leía algunos de tus cuentos que lo inquietante no siempre viene de afuera, sino que nace en lo más íntimo, en el propio cuerpo, en lo que creemos conocer. Voy a agarrar otro cuentito, cualquiera que salga. A ver. Busca fidelidad. Fidelidad. No sé qué le gusta, espera un segundo. Me parece una elaboración magnífica. Uno de los últimos. Acá está. Bueno, mi opinión de fidelidad. Para mí el cuento actualiza un mito clásico para mostrar que el amor y la fidelidad también cambian con el tiempo. ¿Cómo nos cuesta en la sociedad admitir esas cosas? Esta sociedad conservadora, yo amé cómo lo escribiste. La autora va a mezclar humor, ironía, para cuestionar las idealizaciones románticas. Y lo más interesante del relato es cómo Penélope deja de ser solamente la mujer que espera. El desenlace rompe con el mito tradicional y revela el desgaste humano detrás de la espera. Yo puse acá como una cosita final de que yo veía a Marulli que tenés la capacidad de unir lo cotidiano con lo simbólico, resignificando incluso los grandes mitos desde una mirada humana e irónica. No voy a contar más de los cuentos porque si no los voy a cansar. Y el libro, porque también vos mencionaste a Carlos Fuentes y otros autores, a mí me pasó lo mismo. Yo generalmente cuando alguien me invita a leer, a analizar o a opinar sobre un libro, generalmente comienzo con esta parte, pero hoy dije no, quiero hacer algo distinto, quiero que se destaque Marulli, porque si no parece que quiero destacar autores. Y yo cuando leía a Marulli, yo encontré muchos autores ahí. Yo encontré a Isabel Allende, por la presencia de mujeres, pero mujeres fuertes, como lo hace ella, las historias familiares, las emociones intensas y ese tono melodramático mezclado con sensualidad y memoria.
Sin duda no me faltó ahí Manuel Puig, especialmente por el uso de lo popular, los sentimientos exagerados, los amores obsesivos, el melodrama también y personajes atravesados por deseos y frustraciones. Y uno de mis favoritos también que encontré, Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Pero no era por el realismo mágico ese habitual que lo encontramos en García Márquez, sino por la naturalidad con que lo extraño, simbólico, aparece dentro de la vida cotidiana. Y encontré a una de mis escritoras favoritas cuando en mis 20 años, como fue Silvino Campo. Porque Silvino Campo tenía la costumbre de volver lo cotidiano como algo inquietante y ambiguo, perturbador, sin abandonar nunca la intimidad humana. Y más favorito todavía que Silvino Campo, que encontré en tus cuentos, es Horacio Quiroga, porque en algunos desenlaces son sorpresivos, crueles, y donde el destino parece avanzar silenciosamente hacia la tragedia. Si no me equivoco, creo que esta autora que la leí, y no me acuerdo del origen, creo que es española, Almudena Grandes. Y ¿qué me recordó de Almudena Grandes lo que leí? Que por la mirada emocional sobre los vínculos, las contradicciones afectivas y los personajes llenos de heridas íntimas. La vi a Laura Esquivel en la mezcla entre la sensualidad, el costumbrismo y las emociones narradas desde los sentidos, los pequeños objetos cotidianos. Y también vi, y dejé para el final, a una de mis escritoras favoritas, como es Clarice Lispector. ¿Y por qué te encontré también ahí? ¿Por qué la encontré a ella en tus textos? Porque algunos cuentos donde la experiencia emocional y psicológica del personaje importa más que la acción mínima. Que la acción misma, perdón. O sea, pero hay algo muy importante, porque no quisiera que se queden como estoy diciendo que ella copió, no, nada que ver. María Lilia tiene una identidad muy propia, porque la escritura de ella, que Miguel lo mencionó en un momento, tiene una oralidad popular que es del norte argentino, propia nuestra. Hay melodrama, hay humor, sensualidad, referencias musicales, tragedias íntimas y finales muy teatrales e impactantes. Hay un detalle muy distintivo. Muchos de tus relatos parecen escritos para ser contados en voz alta. Tienen musicalidad, escenas visuales, yo lo dije antes y lo repito. Y para terminar, voy diciendo que siento, que Marulli nos invita a mirar adentro de esa caja de cristal. Esa caja de cristal que es la vida misma. Nos invita a reconocer en cada uno de sus relatos algo de nosotros, de nuestras propias historias y de nuestras propias contradicciones. Por eso, espero que le pase lo que a mí me pasó cuando cerré el libro. Espero que les quede una sensación persistente, la de haber recorrido un laberinto de emociones y del cual ninguno de nosotros va a salir indemne. Muchas gracias.